Nunca pensé que la soledad pudiera existir dentro de un matrimonio, pero existe. Se sienta en silencio en las mesas durante la cena. Duerme entre dos personas que alguna vez se prometieron para siempre. Para mí, empezó como un pensamiento inofensivo al que me negué a ponerle nombre. Un sentimiento que seguía tragándome, diciéndome qué pasaría. No pasó, Ann, estoy casada. Tengo una buena vida en el papel, un hogar estable. Un esposo que no es cruel ni es ruidoso, no es dramático. Y aún así, cada noche, cuando la casa queda en silencio, me descubro pensando en un hombre que absolutamente no debería desear. Hasta no es una historia sobre infidelidad, ¿no? Exactamente. Es sobre cómo el deseo se cuela mientras estás ocupada convenciéndote de que eres leal. Es sobre ese tipo de hambre que al principio no es física, la que vive en las pausas, en las miradas, en conversaciones que duran un poco más de lo debido. No desperté una mañana queriendo a alguien más. Ocurrió lentamente. Tan lentamente que cuando lo noté ya me pertenecía. Y una vez que crucé cierta línea en mi mente, no hubo forma de sandarla. No me siento orgullosa de esto. Pero si alguna vez te has sentido invisible compartiendo una cama, quizá entiendas por qué el hombre equivocado empezó a sentirse como lo único correcto en mi vida. Me casé con mi esposo porque me hacía sentir segura. Era estable cuando mi vida había sido cualquier cosa menos eso. Escuchaba, estaba presente. No jugaba juegos. Después de años de caos, la estabilidad se sintió como amor al principio. ¿Lo fue? Construimos rutinas juntos. Listas del supermercado, mañanas de domingo. Bromas compartidas que solo nosotros entendíamos. Pero en algún punto, esas rutinas se convirtieron en muros en lugar de puentes. Las conversaciones se volvieron logística. El contacto se volvió funcional. Dejamos de hacernos preguntas que no tuvieran respuestas rápidas. Intenté decirme que esto era normal. Todo el mundo dice que la pasión se desvanece. Todo el mundo dice que el matrimonio es trabajo. Así que trabajé. Me ajusté. Bajé mis expectativas y subí mi paciencia. Me dije que querer más era egoísta. En la parte más solitaria no era la falta de afecto, era la falta de curiosidad. Mi esposo dejó de preguntarse en quién me estaba convirtiendo. Sabía quién había sido y eso parecía ser suficiente para él. Empecé a sentirme como un personaje secundario en mi propia vida inútil, confiable en desvaneciéndome en silencio, aun cuando me sentía no deseada. Me culpaba a mí misma. Tal vez no era lo suficientemente interesante. Tal vez esto era simplemente la adultez. Nunca imaginé que sería el tipo de mujer que buscaría oxígeno emocional fuera de su matrimonio. Pero la soledad no se anuncia. Espera, Ann, y cuando alguien por fin te mira como si aún fueras interesante, aún estuvieras viva, puedes hacer años de autocontrol en segundos, Ann. Lo conocí de la forma menos romántica posible, sin chispas, sin química instantánea, solo cercanía y tiempo. Estaba presente con la frecuencia suficiente como para volverse familiar. Y la familiaridad tiene una manera de colarse más allá de tus defensas al principio. Solo escuchaba. ¿De verdad? ¿Escuchaba? Recordaba cosas que yo había dicho al pasar. Hacía preguntas de seguimiento. Cuando hablaba, no miraba su teléfono. Solo eso ya se sentía peligroso. Me sorprendí repasando nuestras conversaciones más tarde, preguntándome por qué se quedaban conmigo más tiempo del que deberían. Me dije que no pasaba nada. A todos nos gusta sentirnos vistos, pero luego empecé a arreglarme un poco más los días que sabía que lo vería. No de forma provocativa, solo con intención. Noté la manera en que su mirada se quedaba medio segundo de más, como si intentara ser respetuoso y fracasara en silencio. Nunca cruzamos una línea física, ni siquiera cerca. Eso fue lo que lo hizo peor. Todo vivía en el subtexto, en bromas con filo, en silencios cargados. Empecé a desear esos momentos. No porque lo quisiera él, me decía, sino porque quería la versión de mí que existía cuando él estaba cerca. La que reía más, la que se sentía deseada sin tener que pedirlo. Sabía que estaba mal. También sabía que no iba a detenerme. El deseo no se sentía como fuego, se sentía como calor sobre piel fría. Y cuando has estado fría el tiempo suficiente, el calor se siente como supervivencia. El momento en que me di cuenta de que estaba en problemas no fue dramático. No hubo confesión, no hubo contacto, solo una mirada que duró demasiado y dijo demasiado. Estábamos a solas, hablando de nada importante. Luego todo quedó en silencio. No incómodo, pesado, cargado. Sentía el latido en la garganta. En ese silencio supe que algo había cambiado. Esto ya no era curiosidad, era conciencia mutua. Esa noche volví a casa y me acosté junto a mi esposo, mirando el techo, sintiendo que guardaba un secreto aunque no hubiera pasado nada. Fue entonces cuando lo entendían. La traición no era física, era emocional y ya había ocurrido. Intenté alejarme después de eso. Conversaciones más cortas, más distancia. Pero una vez que tu mente cruza una línea, tu cuerpo termina siguiéndola. El hombre equivocado se había convertido en un espejo. Reflejaba partes de mí que mi matrimonio ya no tocaba. Y me aterrorizaba lo viva que me hacía sentir ese reflejo. A lo que lo empeoró fue descubrir que no era la única hambrienta.
Él también estaba solo, no casado, pero emocionalmente a la deriva a su manera. Nunca lo dijimos en voz alta, pero el entendimiento se sentaba entre nosotros una unoshe yiyu. Algo simple. No me siento invisible cuando estoy contigo. Esa frase me destruyó, porque repetí exactamente cómo me sentía yo, volví a casa y lloré en la ducha para que mi esposo no me oyera. No lloraba porque quisiera engañarlo, lloraba porque no quería desear a alguien más con tanta intensidad. El Giru is eschi. El hombre equivocado nunca me pidió que dejara mi matrimonio. Nunca me presionó. Respetó el límite que yo fingía que era sólido. Esa contención lo hizo aún más difícil de olvidar el peligro. No era él, era darme cuenta de que mi matrimonio ya no era suficiente y que fingir lo contrario estaba matando lentamente algo dentro de mí. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Mi esposo y yo estábamos sentados uno frente al otro, cenando en silencio. Me preguntó cómo había sido mi día sin levantar la mirada y por primera vez, no mentí. Dije, Solan se rió suavemente, asumiendo que bromeaba. Esa risa se sintió más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. En ese momento supe la verdad. No quería al hombre equivocado porque fuera perfecto. Lo quería porque mi matrimonio había dejado de verme. Esa noche me fui a la cama y tomé una decisión. No sobre irme, no sobre quedarme, sino sobre la honestidad. Primero conmigo misma. No he tocado al hombre equivocado. No he confesado mis sentimientos. Tampoco los he ignorado. El deseo es información. Te dice dónde falta algo. Ignorarlo no te hace leal. Te vuelve insensible. Sigo casada. Y también estoy, por fin, haciéndome preguntas difíciles sobre el tipo de vida que quiero vivir. Esta historia no trata sobre la tentación. Trata sobre lo que sucede cuando te abandonas a ti misma durante tanto tiempo que alguien más se da cuenta. Si estás leyendo esto y me juzgas. Bing. Si estás leyendo esto y te reconoces, eso da más miedo. A veces la persona equivocada entra en tu vida, no para llevarte lejos, sino para mostrarte lo que has estado negando, y una vez que ves esa verdad, nunca puedes dejar de verla.